Actualmente, la comunidad científica está trabajando arduamente en el desarrollo de tratamientos específicos para combatir la COVID-19. Tal es el caso de Alejandro Lagunas, quien nos platica sobre la posibilidad de utilizar el plasma de pacientes convalecientes y anticuerpos neutralizantes monoclonales como estrategias terapéuticas y profilácticas. Acompáñanos en Investigación en Primera Persona. Bienvenidos, esto es Investigación en Primera Persona. Yo soy Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar de la respuesta de anticuerpos ante el SARS-CoV-2. Para ello nos acompaña Alejandro Lagunas Rangel. Él es estudiante de doctorado en el Departamento de de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAB. Alejandro, qué gusto que nos acompañes y qué bueno que aceptaste esta conversación con el auditorio de Investigación en Primera Hola, Persona. buenas tardes, Efren. Mucho Y gusto. bueno, pues vamos entrando al tema que es realmente relevante en estos momentos en el que estamos viviendo, bueno, pues una situación especial no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Nos puedes decir en qué consiste la investigación que realizaste sobre la respuesta inmune de anticuerpos ante el SARS-CoV-2? Bueno, en este artículo tocamos varios puntos. Principalmente se basa en cómo definir cómo ocurre el proceso de la seroconversión. Es decir, cuando un paciente se infecta con SARS-CoV-2, cómo se van produciendo los anticuerpos conforme el tiempo, de no tener ningún anticuerpo a tener niveles medibles de este, y también cómo va desapareciendo con el tiempo. Oye, También sí, dime. Bueno, también tocamos otros puntos como el uso de plasma de pacientes convalecientes que fue la primera estrategia que se utilizó como tratamiento. También el uso de anticuerpos monoclonales diseñados para también como tratamiento, entre otros puntos. Oye, Alejandro, ¿me puedes decir para precisar y para que nuestro auditorio tenga un panorama un poco más amplio, qué son los anticuerpos? ¿Cómo se generan? Es decir, ¿todos los seres humanos tenemos estos elementos en nuestro organismo? Sí, claro. Los anticuerpos son proteínas principalmente, son conocidos como neoglobulinas también. Son glicoproteínas que se secretan, las secretan en unas células que se llaman células plasmáticas. Todos los humanos tenemos anticuerpos que desarrollamos en contra de agentes infecciosos de naturaleza bacteriana, micótica, viral. Básicamente, estos anticuerpos nos ayudan a protegernos contra estos microorganismos. Oye, ¿y cuál es el papel que juegan frente al SARS-CoV-2? Es decir, estos anticuerpos nos ayudan a protegernos, nos ayudan a eliminarlo. ¿Cuál es el papel que tienen? Sí, bueno, los anticuerpos nos ayudan a eliminar este virus desde el punto de que al unirse al virus pueden evitar que infecte a la célula. También favorecen lo que es la fagocitación de las células dendríticas o de otras células fagocíticas del virus de tal manera que puede ser eliminado del sistema del cuerpo humano. Ahora, si los anticuerpos se encuentran en el plasma de los pacientes convalecientes de esta infección, ¿es posible que este plasma se pueda usar como tratamiento para combatir la enfermedad? Porque se ha hablado mucho de eso en México y en el mundo, por supuesto. Sí, claro. De hecho, fue el primer tratamiento que aprobó la FDA como tratamiento como tal. El uso de plasma de pacientes convalecientes, principalmente para pacientes con enfermedad severa. El uso de plasma se recomienda porque estarías administrando los anticuerpos ya sintetizados por una persona en otra persona, de tal manera que ya es una de acción rápida, los anticuerpos ya se van a dirigir directamente contra el virus y el recipiente o el receptor de este plasma no requiere tiempo para sintetizar estos anticuerpos como en el caso de las vacunas. Sería una especie como de transfusión, pero en vez de sangre, de plasma, que bueno, creo que el plasma tiene algo que ver con la sangre. Sí, claro, el plasma básicamente se filtra lo que es la sangre, los componentes celulares, y se deja todo como los componentes líquidos, digámoslo así. Eso es básicamente el plasma. Contiene proteínas, nutrientes, citocinas, otros compuestos que pueden favorecer al paciente.
Algo que me llamó la atención de tu propuesta, de esta investigación que ustedes realizaron, que se publicó, por supuesto, en un artículo científico, es cómo las proteínas del SARS-CoV-2 pueden generar esta respuesta inmune en el organismo. Es decir, las mismas proteínas del virus están generando también que se empiecen a desarrollar estos anticuerpos. Sí, claro, es una respuesta del cuerpo humano ante un agente infeccioso. El virus entra, de cierta manera, las células dendríticas o otras células fagocíticas detectan al virus, lo fagocitan, se lo comen, digámoslo así, lo destruyen dentro de su interior y lo separan como en fracciones. Estas fracciones se presentan a células T que posteriormente van a cooperar para que las células B también detecten este tipo de proteínas, se seleccionen y produzcan anticuerpos específicos contra este tipo específico de proteínas. Actualmente la que más se enfoca es la proteína Spike, que es una de las más antigénicas del virus. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los anticuerpos ayudan a contener la infección viral? Es decir, dices, la fagocitan, ¿se la comen, la combaten, la destruyen? ¿Cuál es este mecanismo? Bueno, existen varios mecanismos que ayudan los anticuerpos. El primero, pues, sería para evitar que el virus entre a la célula. Es decir, no, al unirse al virus, esta no va a poder entrar a la célula e infectarla. Ese sería el primer mecanismo. El segundo es que al rodearse el virus de anticuerpos, hace más fácil que sea fagocitado por células dendríticas y sea destruido. Bueno, células fagocíticas en general. Digamos que esos son los dos principales mecanismos por Así los es. cuales el cuerpo tiene la facilidad de combatir, de tener un poco esta infección. Ahora, lo que te quiero preguntar es, al parecer el receptor ACE2 y la proteína, la llamada proteína RBD, juegan un papel muy importante para la generación de anticuerpos. ¿Esto qué significa? Algunos nos dicen que uno es como la llave, otro es como la cerradura, pero queremos entender un poco más este asunto. Sí, claro, mira, el receptor AC2 serviría como la cerradura y el dominio RBD del virus en la proteína Spike sirve como la llave. De esta manera, si tenemos anticuerpos que impidan que esa llave se una a la cerradura, no va a poder abrirse los mecanismos que lleven a que el virus infecte a la célula. Mm. Entonces, con el análisis que haces en esta investigación o que hacen en esta investigación, ¿sería posible explorar el uso de plasma de pacientes convalecientes como un tratamiento ante la infección por SARS-2? Bueno, hasta ante el SARS, porque, bueno, tú ya dices, fue uno de los primeros tratamientos que se aprobaron, pero como que no se ha generalizado, como que quedó nada más en una propuesta y como que no se animan. Sí, claro, lamentablemente no se tiene información clara y suficiente como para determinar si el uso del plasma fue funcional. Actualmente solo se recomienda en pacientes con enfermedad grave. Te digo porque estarías administrando los anticuerpos directamente. Actualmente pues se favorece más lo que son las vacunas, que es para pues inmunizar a la población en general y que el virus no pueda como tal infectar a otros pacientes. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de poder utilizar bueno, no esta propuesta, esta posibilidad para el combate al SARS-CoV-2? Es decir, pues si solo es en pacientes graves, supongo que no le pasaría nada a pacientes que no son tan graves y que a lo mejor podría ayudar o contribuir a que no se desarrolle tanto la enfermedad. Sí, claro. Bueno, el uso de plasma tiene tanto pros como contras. Entre los pros es que como estás administrando directamente tanto citocinas como anticuerpos, van a actuar inmediatamente. Es algo rápido. Entre los contras es que puede pues llegar a ocasionar reacciones alérgicas. Tienes que ver pues que sea compatible tanto el donante como el receptor. Eh, Tienes que ver muchas cosas, no es simplemente administrar el plasma como tal. Digamos que en este momento todavía no existe como un protocolo definido para poder generalizar esta posibilidad como terapia contra la enfermedad. Sí, no, de hecho, estudios que se han hecho no han mostrado como beneficios
realmente validados que digan que el plasma de pacientes convalecientes sea completamente funcional en pacientes. Ahora, ¿qué características deberá tener o debería tener un donante de plasma bueno, qué características debería tener el donante y qué características debería tener el receptor? Porque bien nos dices que puede no haber compatibilidad entre los dos, ¿no? Sí. Bueno, primero que pues previamente haya tenido la infección, pero que ya no esté, bueno, ya no, ya nada más tenga como memoria inmunológica, ya no tenga como la infección como tal, porque podría transmitir la enfermedad al receptor. En segunda, que tenga altos niveles de anticuerpos, eso sería muy importante. Otra cosa que se tiene que ver es que sean compatibles los dos, que sean de preferencia del mismo grupo sanguíneo. Básicamente es lo más importante. Bueno, también los tiempos, se han manejado diferentes tiempos. El tiempo que más, de acuerdo a nuestra investigación, lo que más se recomendaba era al día 14, después del inicio de los síntomas, tomar ese plasma del paciente convaleciente y pasarlo al paciente receptor. Ahora bien, se dice que la administración de plasma, además de anticuerpos, y ya nos acabas de comentar, también le transmiten algunas otras sustancias benéficas, como los antiinflamatorios o anticoagulantes, por ejemplo. ¿Esto es así? Sí, en primera instancia, pues al administrar el plasma, estás diluyendo lo que son las moléculas inflamatorias que están muy presentes en los pacientes con SARS-CoV-2. En segunda, pues estás administrando moléculas antiinflamatorias y también anticoagulantes. Los pacientes con SARS-CoV-2 se caracterizan por presentar un proceso inflamatorio bastante severo y al mismo tiempo presentar procesos procoagulativos. Ahora bien, ante la dificultad de obtener plasma de donantes, ¿es posible sintetizar anticuerpos que contienen, que los contienen? Es decir, ¿hay alguna manera, ustedes están estudiando o han visto en algunas investigaciones que ya se puedan sintetizar? Tú me dices, es que ya están sintetizados todos estos anticuerpos en el plasma de un donante, pero pensando a futuro, ¿eso no se puede sintetizar de manera, digamos, artificial? Sí, claro, de hecho es más específica porque los anticuerpos que transfieres con el plasma son policlonales, es decir, están dirigidos para varias proteínas del virus y o sea, no son específicos. Se pueden diseñar para que sean específicos, en este caso, como bien lo mencionábamos en las anteriores preguntas, eh, principalmente dirigidos contra el dominio RBD del virus. Se pueden diseñar estos anticuerpos y diseñarlos, producirlos en laboratorio y después transferirlos a un paciente. Para explorar esta terapia se requiere, digamos, aquí en México, algún tipo de autorización o en qué momentos puede estar indicado. Ya me dijiste que debe ser un paciente grave, pero no sé, él lo debe de autorizar o lo debe de autorizar su familia o la misma autoridad inmediatamente lo ve y dice, bueno, pues esta es la opción más adecuada. Se tiene que autorizar previamente primero se debe de comprobar la inocuidad de este anticuerpo que se diseñe. Se tiene que pues garantizar que no va a producir ninguna reacción alérgica, ningún daño al paciente que lo reciba. Tiene que ser aprobado, por ejemplo, en Estados Unidos por la FDA, aquí por la COFEPRIS, mucho antes de que se quiera administrar, debe de estar aprobado y posteriormente debe de ser con consentimiento del paciente o de los familiares. De los familiares. Sabemos que tu línea de investigación es un poquito diferente a estas líneas de investigación. ¿Qué te motivó? ¿Cuál es tu interés por desarrollar este tipo de investigación y de análisis en torno a esta enfermedad? Y por cierto, ¿y con quién lo hiciste? Porque sabemos que también tienes otros colaboradores, otras personas colaboran contigo en este esfuerzo. Sí, claro. Bueno, pues ahorita es lo que está en auge, todo lo que tenga que ver con SARS-CoV-2, pues principalmente para ayudar en combatirlo, en evitar las muertes de miles de personas, de millones de personas.
el estudio del SARS-CoV-2 ahorita es lo que realmente importa. No, bueno, no hago de menos a las otras investigaciones, pero ahorita como es como lo primordial debido a la pandemia. Y sí, bueno, afortunadamente tengo buenos colaboradores. En este artículo presentamos el trabajo con el doctor Benis Chávez Valencia. Él es nefrólogo del IMSS en Morelia, Michoacán. Con él hice mi maestría y afortunadamente he mantenido una buena comunicación con él y pues a ambos nos gusta seguir investigando, seguir conociendo y seguir avanzando. Finalmente, para todos aquellos que están interesados y que a veces ya sabes que a algunos les gusta ir a la fuente directa de información, ¿dónde se publicó el artículo? El artículo está publicado en la revista Immunobiology. Está de libre acceso hasta donde sé. Pueden ser consultados el día y la hora que gusten. Y bueno, yo lo que les diré, se los recomiendo, yo lo leí con bastante atención, es bastante claro, es bastante accesible para los que no somos expertos en este asunto, y bueno, pues esa es la recomendación para los que quieran ir y tengan información un poco más completa y precisa de este tema. Te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas querido conversar con el Auditorio de Investigación en Primera Persona. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sobre todo agradecemos pues tu interés y tu esfuerzo por buscar alternativas ante este problema pues que nos está aquejando a todos. Muchas gracias. Sí, de nada, hasta luego. Y bueno, pues a todos nuestros amigos del Auditorio de Investigación en Primera Persona, como siempre se despide su amigo Efrén Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta y por supuesto tiene la evidencia, como en este caso. Hasta la próxima.